Muy buenas tardes, bienvenidos a la mesa silvoagropecuaria de la revista de Leche. En esta ocasión tenemos a dos ilustres invitados de la Universidad de los Lagos, don Iván Balich, así se pronuncia, Balich, y Correcto, Viviana Balich. Bustos. Ambos son doctores, pero se van a presentar ellos porque no son los doctores cirujanos de médicos, no, son de otras especialidades, y como es costumbre, voy a pedirle a Viviana que se presente y después a ti, Iván. Viviana, por favor. Hola, ¿qué tal? Rolando, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Viviana, soy médico veterinario de profesión de pregrado, soy doctor en biología molecular y celular, de formación de posgrado, y hice un postdoctorado en la ciudad de Dublín durante 4 años y medio, y regresé a Chile hace 1 año y un par de meses atrás. Dublín es la ciudad de Molly Malone. ¿Escuchaste la canción de Molly Malone? Famosa. Por supuesto, sí, famosísima. Sí. Okay. Y muchas otras cosas. Dublín sí. Sí. Es fantástico, sí. Iván, ¿quién es Iván Balich? Rolando, muchas gracias también por esta invitación. Bueno, yo soy Iván Balich, soy ingeniero en biotecnología molecular, estudié por ahí entre los años 2000 y 2007 más o menos en la Universidad de Chile, y después de algunos años de estar incursionando en distintas áreas de la biotecnología, como por ejemplo la biominería en el norte, me devolví a Santiago y hice mi doctorado en biotecnología en la Universidad Andrés Bello, y desde ahí a la fecha me he dedicado a estudiar la biotecnología vegetal, y principalmente me he concentrado en un par de proyectos Fondesit en estudiar los aspectos de calidad de la fruta de exportación, cuáles son los factores biológicos que se asocian a él, utilizando como modelo el agua de mesa, y ahora último en la Universidad de los Lagos, a la cual pertenezco hace ya un par de años. He estado estudiando como modelo de estudio el arándano, cuáles son los factores que inciden en la calidad de cosecha del arándano. Mira, amplia el trabajo de ambos. Mira, yo lo quiero plantear lo siguiente. En primer lugar, digo que el planeta, hace muchos años se ha comentado eso, que no alcanza para todo. Por ahí por los años 70, 80, escuché una vez una charla donde alguien decía que si el planeta pretendiera vivir como vive Estados Unidos, necesitaríamos algo así como 3 planetas Tierra para que alcanzáramos a vivir en esas comodidades. Ha seguido la humanidad haciendo cosas, y creo que nos enfrentamos de alguna forma a una crisis que lentamente, diría yo, y tristemente, poco a poco aceptan de que es cierto que estamos en un mundo donde el ambiente se ha ido tocando. Yo recuerdo que en los años 80, cuando aparecieron las primeras mensajes que fueron de Estados Unidos, cuando se empezaron a derretir los polos, y hubo toda una discusión de que están exagerando, hasta que de repente ya empezó a tener cada vez más argumentos la gente del mundo científico, y va poniendo las cartas sobre la mesa y diciendo que en realidad estamos en un planeta que lo estamos agrediendo. Y ahí entran ustedes donde, en este país que yo siempre hago ver que tristemente también no tenemos industria. Chile es un país que no es industrial, y así como estamos, nunca va a ser industrial. Sin embargo, nos queda la agricultura, y ahí sí podemos hacer algo, digamos, porque no tenemos más tampoco, digamos. Ya. Podríamos tener una buena sector pesquero, por ejemplo, una industria pesquera importante, con el mar que tenemos, pero no tenemos industria tampoco. Entonces veamos lo que hacemos con la agricultura. Y ahí estamos, y me refiero a la agricultura como agropecuaria en general, ¿no? Entonces quiero exponerlo a ustedes a cuál es su visión que tienen respecto de esa crisis ambiental que está generando el ser humano, y cómo ustedes están inmersos en ese dilema, por así decirlo. Viviana, ¿partes tú? La crisis ambiental que está viviendo la humanidad, yo creo que se transformó hace unos años atrás en la peor amenaza que ha tenido la humanidad en su historia. O sea, no es solamente el hecho de que
hace algunos años atrás se haya comenzado la, digamos, necesidad de empezar a generar programas y medidas urgentes de desaceleración de la crisis, y que muchas personas hayan estado, ¿no es cierto?, en contra de realizarlo, sino que, como dice un paper que se publicó hace unos días atrás en el National Proceedings of Science de América, la sexta extinción masiva está en curso. O sea, es una revista que tiene un factor de impacto altísimo, de 9,8 puntos, y el título del paper a mí me golpeó, porque en el fondo la última extinción masiva fue cuando desaparecieron los dinosaurios de la faz del planeta. Entonces, digamos, el impacto con respecto a la cantidad de especies que se pierden anualmente, que se extinguen, ¿ya? El calentamiento global, la tremenda contaminación de los mares que existe, la modificación, ¿no es cierto?, del clima a través de la acumulación de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, y el calentamiento global. Y el hecho de que progresivamente la humanidad se niegue a tomar medidas urgentes de, digamos, prácticas o de buenas prácticas ambientales con el objetivo de desacelerar el problema es muy preocupante. Y yo creo que no es una situación tan difícil de comenzar a revertir, en el sentido de que si todos pusiéramos, ¿no es cierto?, nuestros esfuerzos en generar políticas y protocolos para revertirlo al mismo tiempo en todos los países del mundo, esto se revertiría. Esto no tiene que ver mucho con un tema de que no sepamos lo que tenemos que hacer, de que no existan los conocimientos necesarios para poder revertir la situación. Se trata de una cosa de políticas públicas, de dineros y de voluntades. Y eso es lo más preocupante, porque la gente no se ha dado cuenta de la tremenda amenaza que esto significa. Y el sector agrícola no está exento. En nuestro país se pueden hacer esfuerzos. Es un tema que está recién surgiendo, siendo que en otras sociedades como la europea, por ejemplo, hay, sin ir más lejos, contadores de la huella de carbono del sector agrícola que están funcionando desde el año 99. Sí, claro. Entonces, claro, en donde, por ejemplo, la actualización de uno de los contadores open source más utilizados en el Reino Unido y en Irlanda del Norte se realizó en enero de este año, y existen ya antecedentes y bases de datos de 20 años de la agricultura y de cómo se ha ido modificando, ¿no es cierto?, la postura que tiene el agricultor frente a cuidar el medio ambiente, proteger la biodiversidad y generar un beneficio de aquello. Entonces yo creo que tenemos harto que hacer. Hay harto trabajo y harto paño para cortar. Seguro. Eso sería... Seguro. Iván, ¿cuál es tu mirada? Bueno, mi mirada es que en realidad nosotros actualmente estamos enfrentando un doble desafío. Primero, el desafío de alimentar a una población mundial que va en aumento vertiginoso. Se estima que de aquí al 2050 la población mundial podría llegar cerca de los 10.000 millones de habitantes. Y alimentar a toda esa población ya de base es un desafío súper importante. Y más aún cuando tenemos de telón de fondo la amenaza que imprime el cambio climático. Por lo tanto, el sector agroproductivo es uno de los sectores que hoy día requiere de mayor atención y es el que se ve mayormente amenazado con los cambios, que dicho sea de paso, el cambio climático, ya hay muy pocas dudas en la comunidad científica internacional que es de origen humano. Ya somos nosotros mismos los que hemos provocado estos cambios en el planeta y que son nefastos, pero más nefasto aún es la poca reacción que ha tenido la comunidad internacional, sobre todo, y los países pertenecientes a los acuerdos de cambio climático que se han adoptado en los últimos 25 años, los cuales no han progresado absolutamente nada. De hecho, las emisiones de CO2 a la atmósfera siguen en aumento año a año.
¿ya? Por lo tanto, las metas que tenemos a futuro de reducir a cero las cantidades de las emisiones de CO2, cada año se ven más complicadas y se ve un futuro más incierto, y lo más complejo es que los mismos informes de los expertos en cambio climático nos aseguran que tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Por lo tanto, es bastante preocupante la situación y más aún para el sector agropecuario, ya que el clima, digamos, es un factor principal que influye en los rendimientos productivos, ¿ya? Y sobre todo en un sistema que ya va a estar tensionado por ser aún más productivo debido al aumento de la demanda que va a existir de aquí en el futuro. Ahora, ¿qué piensa usted el efecto en Chile? Porque en realidad, si uno ve y quiere creer lo que están diciendo las grandes fuentes a nivel internacional, donde yo siquiera mirando los propios programas que hacen en el canal de la historia y otros más que en el Nat Geo, que muestran programas impactantes, digamos, y que son bastante elocuentes, pero para un público que, como yo, digamos, para una persona del mundo de los grandes negocios en la humanidad, le da lo mismo, te das cuenta, no son insensibles a ese tipo de cosas. O sea, en general se dice como que la ciencia algo va a hacer y va a arreglar este asunto, te das cuenta, es un poco eso. ¿Usted cree que realmente la ciencia puede arreglar esta cosa? Bueno, no sé quién toma la palabra primero, pero... Ya dejemos la Viviana. Ya, Viviana, por favor. No, por sí sola no, sin duda que no. Pero yo creo que es como la única manera de aproximarse a una solución es tomando en consideración lo que venga del mundo científico. O sea, todo lo que tenga que ver con determinaciones reales y datos duros tomados en terreno, por ejemplo, tomando el ejemplo de Iván con respecto al cambio climático y a las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola. Existen grandes cantidades de datos tomados de inventarios nacionales o de encuestas y que son básicamente aproximaciones o cálculos indirectos. Entonces, si se pudiera, ¿no es cierto?, considerar la toma de mediciones en terreno y tener una base de datos con datos duros que se puedan comparar o de alguna manera que puedan validar los datos que te dan las grandes, ¿no es cierto?, determinaciones que se hacen de manera indirecta a través de las encuestas o otro tipo de números, sería fantástico. Y eso podría, además de pasadita, ser las veces de un efecto de difusión hacia al sector agrícola, al propietario en general, y tratar de alguna manera permear el conocimiento científico, como por así decirlo, estableciendo claras definiciones de los conceptos en el agricultor, por ejemplo, que entienda lo que es carbono neutralidad, que entienda lo que es reducción, mitigación, energías positivas, o sea, energías renovables, etcétera. Entonces, porque existe una gran cantidad de datos en el ambiente y definiciones que están un poco confusas o traslapadas, y es el rol de la universidad o del sector de la comunidad científica, del sector científico, hacer que permeen los conceptos hacia la sociedad, y en este caso hacia el productor o los agricultores lecheros o de carne. Ok, ¿y tú qué ves, Iván? A ver, yo coincido plenamente con la visión de Viviana en que este es un problema que no atañe solamente a los científicos, sino que es más bien un problema político de fondo, ¿ya? Y eso queda súper demostrado con precisamente en la comunidad internacional, desde que Donald Trump se salió del Acuerdo de París, ¿ya? A pesar de que el panel de expertos, intergubernamental de expertos sobre cambio climático, mencionaba que los datos que existen actualmente son tan contundentes que no hay espacio para la tergiversación de estos datos, pero a pesar de eso, por razones políticas, por razones económicas, hay varios países, sobre todo coinciden los países más contaminantes, que no
están de acuerdo con adoptar las medidas que hoy día urgen, ¿ya? La información está, los científicos generamos información constantemente sobre los efectos del cambio climático en el sector productivo, pero acá hay también un tema político de fondo, y en nuestro país también es un tema súper relevante que, digamos, nosotros, los científicos chilenos sobre todo, siempre nos hemos sentido un poco decepcionados con la poca penetrancia que tiene la labor nuestra sobre las decisiones políticas, ¿ya? En nuestro país, un claro ejemplo es ver las cifras de aportes que hace el Estado al sector ciencia y tecnología, que actualmente están en el orden del 0,4% del PIB. Son aportes muy, muy escasos, ya sobre todo si comparamos a los países miembros de la OCDE, ya en que en promedio aportan sobre 2% del PIB para ciencia y tecnología. Nosotros estamos aún más lejos, incluso duplicando esa cantidad, no llegaríamos ni siquiera al 1%, ¿ya? Y los recursos, digamos, la asignación de recursos es un claro reflejo de la poca valorización o la poca importancia que en nuestro país tienen los desarrollos científicos y la inversión en ciencia en general. Así que eso es algo bastante frustrante para nosotros. Sí, yo creo que en realidad es triste eso. Es la tercera vez que uso la palabra triste, acá me acabo de dar cuenta. Es lamentable, entonces vamos a ocupar ahora, porque eso da una muestra con claridad que hay un poco respeto por el saber. O sea, yo he escuchado de algunos personajes internacionales, digamos, de lo que hablan del valor del conocimiento, ¿te das cuenta? O sea, en Europa, en Estados Unidos, es una cultura del saber, del conocimiento, del enciclopedismo francés, por ejemplo, donde se pretende valorar a las personas en la instrucción, tanto en el arte, en la parte deportiva, en la parte del desarrollo ecológico, del pensamiento filosófico, culturas como hoy día la China, incluso la Corea del Sur, por ejemplo, también, el respeto al bosque, un tema que también tocaremos en el segundo momento, pero creo que realmente estamos en un momento en que todo lo que hagamos hoy día, todo el esfuerzo que podamos hacer, creo que como este programa, va a ser una pequeña, como se dice, el eslogan, grano de arena a este deseo que todo el mundo que tiene una mente abierta a lo que está pasando quiere aportar para un cambio. Estamos de regreso en la mesa agropecuaria conversando con Iván Balich y Viviana Bustos de la Universidad de los Lagos sobre el tema del ambiente. Nuestro ambiente, nuestro planeta, es el que está herido a consecuencia del hombre. Aquí no son los extraterrestres, aquí es un tema de responsabilidad, no son los animales. Y a mí lo que no me gusta, y lo voy a colocar antes de como análisis, ¿no? Lo que no me gusta es que empieza a responsabilizar, porque es cierto que el ganado vacuno emite metano, por ejemplo, pero cuando tú tienes que comer, igual que la agricultura también puede tener ciertos grados de contaminación, pero eso es inevitable, ¿te das cuenta? Yo creo que hay otros elementos que sí son accesorios, totalmente. O sea, uno ahora vio con el COVID-19 que hay cosas que son accesorias, ¿te das cuenta? O sea, podríamos vivir de una forma distinta a como hemos vivido antes. Sin embargo, yo creo que lo importante es que ahora entremos en la materia en qué está haciendo la Universidad de los Lagos, y particularmente ustedes que sean parte de voceros, ya sea por la actividad que están haciendo o por los grupos que están trabajando ustedes, de cómo están mirando la Universidad de los Lagos el aporte que puede hacer la universidad a este tema de la crisis ambiental. Vamos a pasar la palabra a Iván, porque antes quedó más corto, así que Iván, parte tú. Ya, muchas gracias, Rolando. Bueno, la Universidad de los Lagos hace ya un par de años que ha retomado un área con mucho más vigor que antes, que
investigación que la verdad la universidad la tenía un poco relegada, que es la investigación en el área agropecuaria. Ya, recientemente se creó la carrera de agronomía. Uh-huh. Se inauguró este año en modalidad virtual y ha sido, digamos, todo un éxito y muy bien recibida por toda la región. ¿Ya? Tenemos que recordar que la Universidad de los Lagos es la única universidad estatal en la región de los lagos, ¿ya? Es el corazón agropecuario del sur de Chile. ¿Ya? Recordar que la región de los lagos produce cerca del 45% de toda la leche que se produce en el país, ¿ya? Y si sumamos a la región de los ríos, esto llega casi al 80%. Claro. Ya, lo mismo que la carne bovina, 26% se produce en la región de los lagos, por lo tanto, el sector agropecuario es un sector súper importante. Y nuestra universidad, en este esfuerzo por ir mejorando sus políticas de investigación, junto con la creación de la carrera de agronomía, ha hecho un impulso generalizado en aumentar el poder de investigación que tienen estas áreas que son prioritarias. ¿Ya? Se creó recientemente un programa que se llama Programa Redes Territoriales de Investigación, ¿ya? Que busca hacer este puente que es tan necesario y que también en la estrategia regional de innovación está súper bien diagnosticado, que es esta brecha que existe entre la academia y el sector productivo. ¿Ya? Nosotros hemos decidido hacernos cargo de esta brecha y a través de este programa de redes territoriales de investigación se estableció una serie de mecanismos para poder acercarnos a los productores, tener reuniones con ellos. Hemos hecho varios workshops, varios seminarios con ellos, y poder escuchar de primera fuente cuáles son hoy día los problemas que enfrenta el sector productivo. Y eso ha sido una experiencia súper positiva para la universidad, para los productores, para nosotros como investigadores, tener de primera fuente, escuchar cuáles son los problemas reales. Muchas veces ocurre en la investigación, ocurre mucho que hay investigadores que están metidos en un tema durante años y cuando llegan a una supuesta solución se dan cuenta que el problema era otro y que no era ese. ¿Ya? Esa es una paradoja que se conoce muy bien en temas de transferencia tecnológica, ¿ya? Que se relaciona con el technology push versus el market pull. ¿Ya? Ya. Nosotros estamos buscando que el mercado sea el que a nosotros nos vaya orientando y nos vaya dando las pautas para realizar investigación que sea pertinente, ¿ya? Para los problemas locales, ¿ya? Que sea de calidad, obviamente. Así que en ese trabajo en el que hemos estado enfocados en los últimos años. Ok, ¿y qué opinas tú, Viviana, respecto de eso y cómo la ganadería, que es parte de tu área, puede hacer un aporte para mitigar o a generar un aspecto que sea positivo en el cambio climático, aportando al freno del cambio climático, perdón, y porque el ganado tiene algo que decir también ahí. ¿Cuál es tu opinión? A ver, como decía Iván, la región de los lagos tiene, claro, cerca del 47 o 50% de las vacas lecheras que hay en el sur, sí. ¿Ya? Sino en el país, ¿no es cierto? Porque hay un par de lecherías grandes, ¿no es cierto?, en la zona central. Sin embargo, desde la región de la Araucanía hasta la región de los ríos y los lagos es donde se junta, ¿no es cierto?, el grueso del sector lechero. Puedo hablar con un poco más de propiedad acerca del sector lechero debido al proyecto que estamos desarrollando para establecer la huella de carbono de los lecheros de la región de los lagos como casa de estudio, que es un proyecto que empezó el año pasado como uno de estos proyectos de redes territoriales de investigación, como decía Iván. Yo llegué a la Universidad de los Lagos en junio del año pasado, agosto creo que se establecieron las normativas para postular a estos proyectos y en septiembre se dieron los fondos y ha sido extraordinario la recepción que hemos tenido con respecto a
la disposición de los productores a saber cuál es sus emisiones, cuáles son digamos, las toneladas de carbono equivalente que finalmente tienen su lechería ahí en el predio. Y es interesante también señalar de que el proyecto ha sacado algunos números hasta el momento que son bastante alentadores, en el sentido de que el productor chileno de la región de los lagos tiene una conciencia ambiental que yo no esperaba encontrar. Mira. Ya debido a que está muy preocupado de mantener o preservar, por ejemplo, las superficies de bosque que tiene y que sean bosque nativo. Sin tener mucha idea, por ejemplo, de cuál va a ser la tasa de captura de esos bosques, debido a que no tienen censos forestales, no han hecho, ¿no es cierto?, análisis de cuáles son las especies que tienen ahí, pero tienen claro de que ese es el bosque que quieren preservar o restaurar. Ha cambiado, digamos, la visión de el manejo de los suelos considerablemente desde cuando yo fue la última vez que estuve, digamos, en terreno, así serían unos 8 o 9 años atrás, en el sentido de mejorar las prácticas agrícolas en pro de establecer una mejora en el contenido de materia orgánica del suelo, sin saber tampoco que esa es la forma de establecer una mejor captura desde el punto de vista, captura de carbono desde el punto de vista del manejo del suelo. Entonces, de alguna manera empírica, nuestros productores están generando cambio o han generado cambio porque la agricultura no es un negocio de corto plazo. No, bueno. Entonces los cambios que hace un agricultor no se van a ver en 5 años más. O sea, lo que decide hoy va a tener una repercusión en una década más. Por lo tanto, yo puedo dar fe de que lo que he visto en terreno en este momento han sido decisiones que se tomaron hace bastantes años atrás. Entonces, hay una conciencia ambiental, yo diría, no descubierta hasta el momento en el sector productivo lechero, por lo menos, no desconozco en la carne porque no he ido a visitar a los agricultores, que está ahí y se tiene que explotar. O sea, yo veo que en realidad existe la posibilidad de que las lecherías en nuestro país, si no están emitiendo de manera bastante controlada, pudieran en algún futuro llegar a cumplir con el desafío de ser carbono neutral. Y eso es una enorme, digamos, posibilidad de establecer una nueva visión acerca de cómo el productor lechero nacional podría incluso reestructurar los rótulos de su producto y darle un valor agregado a su leche, estableciendo, ¿no es cierto?, una diferencia en los mercados, ¿no es cierto?, nacionales con respecto al producto final que entrega, que podría ser incluso rotulado como un producto súper amigable con el medio ambiente. Claro, creo que eso no es menor. Oye, Iván, sería importante que tú explicaras la huella de carbono. Yo creo que nuestros auditores, para muchos los que están en el tema, tienen claridad de lo que es, pero me gustaría que tú explicaras qué es lo que es la huella de carbono y cómo podemos manejarla, lo que llaman carbono neutro, carbono positivo, carbono negativo, esa huella, cómo lo podemos nombrar para que la gente entienda lo que estamos hablando. Bueno, siempre la huella de carbono es la cantidad de carbono que genera un proceso, ya desde el inicio hasta el final, y es la cantidad de carbono total que se libera al ambiente y que contribuye a los gases de efecto invernadero. Esa en definitiva. ¿Cuánto carbono total se emite en formato de CO2 o metano u otras moléculas que tengan carbono? Y en la sumatoria total de ese carbono, ¿cuánto contribuye en el calentamiento global por medio del efecto invernadero de esos gases? Ok, entonces, ¿y cómo llegamos a que sea neutro? Bueno, Viviana, por favor. Viviana, a ver. Bueno, porque hay una producción, para nuestros auditores, hay un sistema productivo, lechero, de carne, o el que sea, maíz puede ser también, y produce una cantidad de carbono.
¿cierto? Ya sea por el tractor, que se usa por la mecánica del producto, por lo que sea. Se mide y hay una cantidad de carbono. ¿Cómo hago para que ese asunto lo neutralice el productor? Claro, a ver, vamos a poner las cosas así como más en su lugar, en el ¿Ya? sentido de que cualquier ciclo productivo que se denomina ciclo de vida, ya como lo mencionaste recién, o sea, la carne, la leche, los frutales, las hortalizas, lo que sea, cualquier ciclo productivo, en su desarrollo de ciclo de vida va a generar emisiones y va a tener mitigaciones o capturas, eso es así, ¿ya? De los gases de efecto invernadero, que se miden con un factor de conversión de todos esos gases, que ya puede ser metano, óxido nitroso o CO2, todos se convierten finalmente a CO2, ¿ya? Y eso va a determinar la huella de la actividad productiva que se está evaluando, ¿ya? La huella es, ¿no es cierto?, un indicador de sostenibilidad de la empresa. Okay. Entonces, en definitiva, lo que va a pasar es que uno puede, ¿no es cierto?, generar en el ciclo de vida, ¿ya?, la cuantificación de los gases de efecto invernadero, en este caso el CO2, porque se mide finalmente como toneladas de CO2 anuales, ¿ya? Entonces se cuantifica y uno puede, una vez que los cuantifica, entrar a reducir o a neutralizar ese CO2, ¿ya? Ahora, cuando uno habla de carbono neutralidad, lo que quiere decir es que su ciclo de vida o su ciclo productivo, ¿no es cierto?, tiene emisiones netas de CO2 iguales a cero. ¿Qué significa eso? De que la cantidad de CO2 emitido a la atmósfera es igualmente mitigado o capturado por algún sistema que está, ¿no es cierto?, funcionando en la empresa. Perfecto. Que puede ser disminuyendo las emisiones de carbono, por ejemplo, disminuyendo la producción de metano, o capturando más. ¿Qué significa eso? Promoviendo la captura a través de la materia orgánica, ¿no es cierto?, del suelo o de la biomasa que está sobre la pradera, que en este caso serían los cultivos de la pradera, o aumentando la biomasa forestal. Entonces, ¿O puedo agregar uno más? Puede por ser favor. también cambiando la matriz energética del sistema productivo, porque hoy día la agricultura, el sector agropecuario es fuertemente dependiente del petróleo, ¿ya?, para su funcionamiento. Y esa es una de las principales fuentes de emisiones de CO2 que tiene la industria. Por lo tanto, un cambio en la matriz energética, por ejemplo, utilizando energías renovables, o incluso lo que están haciendo algunas lecherías ya, que es ocupando el propio, digamos, desechos orgánicos de los animales, los transforman por un proceso de fermentación en gas que puede ser combustible, claro, y generar energía de esta manera, de una manera limpia también. Eso también es un mecanismo que puede ayudar a reducir la huella de carbono. Oye, y una pregunta para cualquiera de los dos. ¿Y cuáles son aquellos elementos o acciones que puede tener un productor? Ya tú hablaste un poco de, a lo mejor, cambiar de la fuente energética, pero nombrar los principales posibilidades que tiene el productor de achicar la huella de carbono en su campo. ¿Quién va? ¿Liliana? Es que, a ver, la huella de carbono, como decía bien la definición que dio Iván hace un ratito, tiene que ver con todo el proceso productivo. Entonces, en cualquier punto donde se determine, ¿no es cierto?, que se está emitiendo, se puede disminuir esa emisión y se disminuye, ¿no es cierto?, la producción del gas en cuestión. Por ejemplo, cambiando las condiciones o las características de la ración en los animales de lechería o de carne, hacia raciones que disminuyan, por ejemplo, el trabajo de las bacterias metanogénicas del rumen, ¿ya? Claro. Entonces, de una manera yo modifico las características de la nutrición del animal para modificar, ¿no es cierto?, la microbiota ruminal, y de esa manera yo hago, ¿no es cierto?, un efecto sobre el arquea, que es el grupo de bacterias que está determinado que en un 80% produce, ¿no es cierto?, el metano que se emite, y de alguna forma yo hago que se modifique la producción de metano a ese nivel. Lo otro es cambiar de razas, porque hay razas que son menos metanogénicas que otras.
¿ya? Pero eso ya más complejo porque en el fondo la gente tiene, ¿no es cierto?, un background genético que viene trabajando hace 20 años atrás, entonces no es llegar y cambiar la raza, es más fácil cambiar una cosa ambiental como es la nutrición, la ración. Se pueden hacer, hay una serie de suplementos nutritivos, hay una serie de suplementos nutritivos que están siendo, ¿no es cierto?, evaluados en el mercado, que son de origen animal, que disminuyen las emisiones en un rango de un 28 o un 35% aproximadamente, y la ULA está a puertas de firmar un convenio para hacer evaluaciones de emisiones de metano ruminal en terreno con una empresa suiza que trabaja con un suplemento, ¿no es cierto?, que es de origen absolutamente natural, que no altera las condiciones organolépticas de la leche y que está basado en flavonoides de los cítricos y algunos extractos del ajo, y se ha demostrado, de hecho salió un artículo en el New York Times, de que es capaz de reducir en algunas razas, ¿no es cierto?, hasta un 40% las emisiones de metano. Ahora, otra cosa importante de considerar son otros puntos de emisiones, por ejemplo, el manejo de los purines. Si se estableciera, ¿no es cierto?, un protocolo nacional de manejo de purines que tenga relación con evaluar la calidad del purín, ¿no es cierto?, y el manejo de la fertilización orgánica, por así llamarlo, ¿no es cierto?, con respecto a cantidades de purines que se utilizan por hectárea, ¿no es cierto?, en función de la calidad del suelo, también reduciría enormemente la contaminación por óxido nitroso. Entonces hay una serie de modificaciones con respecto al rebaño y a los desechos que el rebaño produce. Ahora, otro grupo enorme de posibilidades está relacionado con utilizar otro tipo de combustible, de cambiarse a energías renovables, qué sé yo, paneles fotovoltaicos, no sé, energía eólica, biogás, ¿no es cierto?, convertidores estas cosas que sirven para transmitir el calor de la misma leche, para producir calor y temperar, ¿no es cierto?, la lechería o las oficinas, incluso las casas. ¿Ah? Entonces, disminuir el costo energético, pero ya ahí entramos en otro terreno que sería hacer a la industria o al ciclo de vida productivo de la lechería una empresa carbono positivo, en donde se asocia el factor energético a la emisión neta cero. Entonces uno tiene primero carbono neutralidad y después trabaja para hacer su empresa, ¿no es cierto?, energéticamente rentable. Y es ahí donde se entra, ¿no es cierto?, a estudiar todo lo que son las energías renovables, como decía Iván. Claro. Luego está todo el manejo de la pradera, todo el manejo del bosque, entonces existen puntos críticos dentro de la cadena donde el productor, tanto de carne como de leche, tiene muchísimo que hacer. Yo no sé si Iván tiene algo para la parte más frutícola o algo así, no sé. No. Iván, tú algo ibas a decir de las dietas, que hay algunos suplementos que se pueden ocupar para mitigar el tema de la contaminación o el aporte que hacen los animales sí, a esta huella de carbono. Correcto, sí. No, yo quería solamente complementar un poco la información súper completa que entregó Viviana respecto a este tema, contándoles que nosotros en la universidad hemos estado levantando una serie de líneas de investigación, y hay una en particular que nos resulta súper interesante y que queremos comenzar a explorar, que tiene que ver con cierta información publicada en revistas científicas que indica que el aporte a la dieta en pequeñas cantidades de algunas especies de algas rojas reducen significativamente las emisiones de metano del ganado. Esa es un área que para nosotros tiene muchísimo potencial. Está la gran diversidad que tenemos en las costas, sobre todo del sur, de estas especies de algas. Por lo tanto, y además que nuestra universidad tiene muchísima experiencia en investigación en algas. Hay un centro de investigación que se encuentra en Puerto Montt, el Centro IMAR, que tiene investigadores con una vasta trayectoria en investigación en algas. Por lo tanto, ahí queremos un poco hacer una especie de cooperación entre investigadores dentro de la universidad y poder desarrollar este y otros proyectos asociados. Qué interesante, muy interesante. Oye, yo les quiero llevar a un tema que en el fondo sería lo siguiente, ¿no? Hay mucho conocimiento, hay mucha investigación en esta área ya, porque la preocupación por el tema no es de hoy, sino ya creo que son 30 o 40 años, quizás que ya partió los primeros alarmas de lo que está pasando.
Y entonces hay conocimiento y ahora hay un tema, ¿cómo hacemos para que los que toman las decisiones finalmente en esto de que pueden hacer un cambio o un aporte que vamos a mitigar el daño que se está haciendo al ambiente son los productores? Entonces, ¿cómo ligamos a la universidad? ¿Cómo llamamos a los productores para que integrar el saber con el proceder, por decirlo de alguna forma? Iván, parte tú a ver qué sacamos acá. Bueno, un poco en línea con lo que había comentado anteriormente, como universidad nosotros decidimos que esta brecha que existe hoy día entre la academia y los productores, debía alguien cruzar ese puente, y qué mejor que la Universidad del Estado ir y acercarse a los productores y obtener de primera fuente, digamos, cuáles son hoy día los mayores desafíos que enfrentan. Al respecto, hemos hecho ya una serie de workshops donde se ha invitado a distintos actores del sector productivo, de los sectores más relevantes. Principalmente yo participé en el de acuicultura y en la mesa también agropecuaria. Y nuestra participación ahí fue básicamente escucharlos a ellos. Ya nosotros estuvimos en estas sesiones escuchando a todos los productores cuáles eran sus principales desafíos, preocupaciones y cómo veían ellos que la universidad les podría aportar en sus distintos rubros. Y después de ese ejercicio nosotros realizamos una sistematización de esa información y generamos una lista de cuáles eran los puntos clave, y luego dentro de la universidad nosotros hicimos un ejercicio interno entre los investigadores que tuvieran más afinidad con cada uno de estos temas, y se hizo una propuesta de proyectos de investigación asociados a estos temas. Yo, por ejemplo, tengo un tema asociado que se relaciona con la sequía. Existen mucha preocupación en el sector ganadero por los efectos de la sequía, que sobre todo en los últimos 10 años ha ido azotando sistemáticamente con mayor fuerza toda la zona centro-sur de nuestro país, y se prevé que en el futuro eso siga ocurriendo. Y el sector ganadero se ha visto muy perjudicado porque se ha detectado una relación directa entre los eventos de sequía y una disminución en la producción debido a la escasez de alimento para los animales. Por lo tanto, ahí nosotros recogimos el guante un poco viendo que estaba este problema y tratando de buscar alguna solución, y propusimos una línea de investigación que ya lleva casi 2 años de desarrollo, financiada íntegramente con recursos propios de la Universidad de Los Lagos. Y estamos hoy día encaminados en desarrollar un bioestimulante en base a bacterias que se aislaron de los propios suelos de productores ganaderos de Osorno, que son bacterias que están descritas y estudiadas ampliamente en la literatura, que se conocen como rizobacterias estimulantes del crecimiento vegetal. Nosotros tenemos ya un par de candidatos que han mostrado resultados súper positivos en experimentos hechos en laboratorio, ¿ya?, sobre plantas de vallica crecidas en condición de sequía, y han demostrado que las plantas... Quiero pedir, Iván, que expliques un poco qué son estas bacterias. En realidad, para el auditor no es tan fácil. Yo entiendo de lo que se trata, pero por favor explica bien cómo funcionan estas bacterias que ayudan a lo que estás hablando tú. Sí, bueno, en el suelo habitan miles de millones de bacterias de especies distintas, y algunas obviamente son patógenas, otras no tienen ninguna actividad o interacción con las plantas, pero hay un grupo bien importante de bacterias que sí ejercen efectos positivos sobre las plantas. Ya han sido ampliamente descritas y existen muchos mecanismos descritos diferentes mediante los cuales estas bacterias ejercen un rol positivo. Algunas de ellas, por ejemplo, compiten con otras bacterias que sí son patógenos y las bloquean, digamos, protegiendo la planta. Hay otras que generan, por ejemplo, fitohormonas que interactúan directamente con la planta, haciendo que, por ejemplo, sea más eficiente en la asimilación de nutrientes, etcétera, entre múltiples otras bacterias. Nosotros nos concentramos, dadas las características de los suelos de Osorno, que son suelos en general que son pobres en fósforo, en específicamente buscar una actividad fosfatasa dentro de estas bacterias que pudimos aislar, y la producción de ácido indol acético, que es una
hormona que produce, digamos, resistencia generalizada a las plantas, algunos estreses como la sequía, ¿ya? Y en esa búsqueda encontramos un candidato, que hoy día nos encontramos en proceso de identificar. Bueno, hoy día está todo un poco detenido por causa del COVID-19, pero estamos encaminados en identificar este microorganismo y poder convertirlo en un producto que, bajo el concepto de bioestimulante, que pueda ser utilizado por los productores de Osorno para mejorar la condición de sus praderas cuando hayan eventos de sequía. Ah, mira, o sea, se usarían, una vez que esté la pradera establecida, ¿se puede regar encima con estas bacterias para generar el efecto? Sí, esa es la idea, un poco. Ya. Encontrar la forma de aplicación y la formulación es todo un desarrollo que estamos encaminados a poder llevar a cabo en una segunda etapa del proyecto, para lo cual esperamos también contar con apoyo de recursos externos. Correcto. Viviana, ¿y cuál es tu visión de este desafío, yo diría más bien sociológico, que correspondería a la extensión? Porque yo estoy en el área de la extensión hace muchos años, pero siempre he visto con mucha dificultad, con muy pocos recursos del Estado, de las universidades, del gobierno regional en extensión. Entonces mucho conocimiento queda en las universidades, o ha quedado, y ahora hay voluntad aparentemente en poder acercarse con mayor fuerza hacia los productores. ¿Cómo entras tú en ese escenario, Viviana? Bueno, pienso que las universidades por definición son generadoras de conocimiento. De hecho, ahí es donde debieran, ¿no es cierto?, generarse el avance de un país como nación, ¿no es cierto? Deberían de alguna manera decidirse los ejes de desarrollo nacionales y la investigación del país estar en función de esos ejes, en pro de que se genere un progreso, porque es ahí donde se establece, ¿no es cierto?, un vínculo real entre la ciencia pura o básica y la aplicación de esa ciencia finalmente en la sociedad. Que eso es como tendría que funcionar un sistema perfecto, según yo entiendo. Pero eso, como tú bien señalas, no ocurre con frecuencia. Se quedan, ¿no es cierto?, desvinculadas las dos áreas, y hay un divorcio debido a la velocidad de reacción del sector académico comparado con lo que necesita el sector productivo en términos de la velocidad de cambios que necesita recibir. Es un negocio, tiene que ser dinámico, y el sector académico siempre ha tenido esa como entre comillas lentitud, debido a que funciona en base a fondos concursables que no siempre tienen, ¿no es cierto?, la disposición, ni son ganados por todas las personas que los concursan. Entonces, recién hablábamos de los presupuestos de ciencia, como contaba Iván, y hace un par de horas atrás salieron en las noticias europeas de que la ciencia en Europa estaba muy preocupada porque en general se iban a recortar alrededor de 5.000 millones de euros para el desarrollo científico con esta cosa del COVID. Entonces uno ve ese número y dice, oh, qué bueno que están preocupados, nos vendieron la perilla, ese recorte a nosotros. Entonces es como chistoso, pero así todo, por los pocos recursos, yo creo que se hace un esfuerzo considerable, y la Universidad de los Lagos está haciendo varios esfuerzos, por ejemplo, el que acaba de mencionar Iván, y yo te puedo mencionar otro, por ejemplo, en el que estamos ahora empezando a trabajar duro, porque estamos postulando en la próxima semana a fondos concursables con la generación, el diseño y el desarrollo de un contador de carbono para ambientes móviles. Entonces el agricultor va a tener en su teléfono o en su computador una aplicación que va a permitirle de alguna manera determinar su huella de carbono en tiempo real. Entonces va a meter datos ahí y va a sacar un número mes a mes, al año, etcétera, que va a tener relación con todos los puntos de emisión y los puntos de captura eventuales, que va a estar además
diseñado en base a la realidad nacional, porque los factores de conversión y las ecuaciones que va a usar, ¿no es cierto?, el software van a estar determinadas por estos trabajos en terreno que hemos estado haciendo a pesar del COVID, de mediciones de captura de biomasa forestal, de captura de biomasa de pradera y de establecer, ¿no es cierto?, la relación entre las raciones de los distintos productores que están involucrados en el proyecto y el rebaño y la ecuación indirecta que permite calcular las emisiones del rebaño en base a la alimentación, que van a ser determinadas o validadas por esta empresa que viene para hacer mediciones de las emisiones de metano en terreno, que vamos a tener ese proyecto funcionando, si todo sale bien, a contar de octubre, en los agricultores que están asociados al proyecto. Entonces, es vincular la ciencia del cálculo de la huella de carbono con el productor a través de esta aplicación, es hacer difusión de lo que estamos investigando, porque vamos a tener que explicarle los conceptos básicos de la huella de carbono y cómo las distintas secciones de la parte agrícola, la parte rebaño, la parte animal y la parte forestal, por separarlo en tres grandes áreas, en el teléfono, ¿no es cierto?, funcionan paso por paso, asociado a una especie como de tutorial educativo que va a estar relacionado con clases lectivas y videos que van a estar desarrolladas por 3 profesionales del área, un agrónomo, un veterinario y un ingeniero forestal. Entonces estamos diseñando ya el proyecto, la aplicación la tenemos más o menos clara, maqueteada, los videos también, y yo creo que esa es la manera, con súper pocos recursos, pero con harto entusiasmo, digamos, y esperamos que cuando los fondos del gobierno nos apoyen, pero así es como veo la posibilidad de desarrollo en un país pobre, digamos, o sea, con falta de recursos para la ciencia. Seguro. Oye, Iván, si hiciéramos alguna especie como de agricultura ficción, ¿cómo crees tú que podría un productor en este pensamiento, ¿cierto?, de ficción, podría recuperar o ser estimulado para que acepte, digamos, y consiga finalmente meterse en esta línea de mitigar el calentamiento global a través de prácticas agrícolas? O sea, en el fondo, ir a hacer una práctica, recibe un bono, recibe una ficha, no sé, ¿cuál sería para ti, como agricultura ficción, una mirada de eso, te das cuenta? Sí, mira, yo la verdad es que creo que el tema de fondo para lograr esa adopción, esa generación de conciencia, digamos, tiene que ver con encontrar los incentivos correctos. Yo creo que más que apelar a la conciencia de los productores para que adopten esto, para que cuiden el medio ambiente, etcétera, o que sean conscientes de las amenazas del cambio climático, etcétera, yo creo que al final a todos los productores, empresarios en general, cuando esto se traduce en términos económicos, ahí recién se podría empezar a generar algún cambio. Y yo creo que en eso existe todavía muchísimo trabajo por hacer, sobre todo de parte nuestra, de los científicos, de poder generar esta conciencia, pero traduciéndolo en términos económicos, ¿ya? Por ejemplo, decirle, claro, prácticos, decirle, por ejemplo, si ustedes siguen este camino productivo, ya que quizás no es el más óptimo, ¿ya? Y no reemplazan por este otro, que es mucho más sostenible, que quizás implica un costo inicial un poco mayor, pero que a largo plazo le va a traer beneficios económicos que hoy día usted no está considerando en esta decisión de no adoptar estos cambios, ¿ya? Para eso es súper importante lo que hoy día se conoce como conciencia de valorización de los recursos naturales o del capital natural. Es un concepto que ya lleva algunos años, desarrollándose, y que tiene que ver con la valorización monetaria de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos que estos generan para la agricultura, como la producción de oxígeno, la depuración natural del agua por parte de microorganismos, prevención de la erosión, la polinización. Son todos servicios que la agricultura
digamos, utiliza a partir de los recursos naturales. Y la pérdida de estos recursos y de estos servicios genera evidentemente pérdida económica en el largo plazo, ¿ya? Y ya al productor no le va a costar lo mismo que le costaba hoy día producir. En el futuro, si por ejemplo su suelo pierde fertilidad, va a tener que invertir mucho más en recuperar esa fertilidad para producir lo mismo que antes. Entonces esa conciencia yo creo que es la que hace mucha falta hoy en día que adquieran los productores, y por otra parte también poder visibilizar las oportunidades que ofrece, digamos, este nuevo escenario. Por ejemplo, en la zona sur del país, si bien el cambio climático genera efectos negativos en todo el mundo, en el sur del país también se puede hablar de algunas oportunidades, por ejemplo, las que se ofrecen para el desarrollo de la fruticultura o de la vitivinicultura, que hace unos años atrás era, digamos, impensado tener proyectos de instalar viñas en el sur de Chile, y hoy día son vistos como un negocio real, ¿ya? Y que tiene proyecciones súper claras, por ejemplo, sobre todo en la línea de espumantes, ahí donde existe hoy día un potencial súper fuerte y hay intenciones serias de poder desarrollarlo en el futuro. Y esas son oportunidades que se asocian al desastre del cambio climático, pero en esto, digamos, hay que ser súper pragmáticos. O sea, si hay una oportunidad, desarrollémosla, pero desarrollémosla bien, de manera sostenible. Y eso es lo que yo creo que nosotros, no es nuestro deber como investigadores de la universidad, poder ayudarlos a que den ese paso. Ok, Viviana, tienes el minuto final para decir algún mensaje, alguna idea que haya quedado pendiente a nuestros auditores. Ahora mi minuto de confianza, como dice Rolando. Claro. Bueno, yo creo que hay esperanza. que no estamos tarde para generar una desaceleración de la crisis ambiental. Creo que una herramienta muy poderosa es la que acaba de mencionar Iván, de la valorización de los ambientes naturales, en el sentido de establecer una especie de retribución económica desde el punto de vista productivo. Si yo preservo algún tipo de no sé, ambiente, si protejo la biodiversidad, si utilizo a mi favor, ¿no es cierto?, el servicio ecosistémico, y eso está inexplorado en nuestro país. Entonces yo creo que falta investigación para cuantificar cuánto ahorra el agricultor utilizando ese tipo de aproximación para sus producciones con respecto a utilizar, ¿no es cierto?, la producción tradicional agrícola. Y creo que la conciencia ambiental del agricultor, hablando específicamente del lechero, yo creo que está un poco, de alguna manera, subvalorada, porque para el proyecto de la aplicación de la aplicación móvil para el contador de carbono hicimos una encuesta para estratificar a la población blanco, y sorpresivamente estoy mirando aquí los resultados de la encuesta. Dice, una de las preguntas de la encuesta que enviamos por teléfono decía: la industria lechera regional debe lograr una producción carbono neutral hacia el 2030 porque... Y había una serie de opciones que tenían relación con el valor de la leche, con ganar más dinero, rotularla diferente, mercado extranjero, y una de las opciones que lleva el 70% de aprobación es: debe ser carbono neutral porque es un deber moral para con las futuras generaciones. Mira, ese mensaje es para cerrar la esperanza que tú dices. Es el pensamiento del agricultor lechero de la región. Entonces yo creo que eso es importantísimo de rescatar. Eso. Ok, mira, nos cumplimos ya la tercera patita de esta mesa, estamos cerrando. Le agradezco mucho y quedan invitados para la próxima. Como les decía fuera del micrófono, esta mesa está abierta para la ciencia, para toda la gente que quiera participar en hacer extensión del conocimiento. Yo a mis auditores les digo que nos sigan como Revista de Leche en Instagram y Facebook, y también no se pierdan Agronauta en el canal de Leche TV en YouTube. Hasta la próxima, amigos, que estén muy bien.
Muchas gracias, Rolando.